Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como la democracia no cae del cielo, es motivo de gran orgullo para nuestro país y para nuestro gobierno. La transparencia, el orden y la legitimidad con la que Chile vivió este proceso electoral. Fueron 2 días de trabajo impecable. En eso queremos destacar evidentemente a los vocales de mesa, al trabajo del CERVEL, de nuestras Fuerzas Armadas y a la misma participación ciudadana que se expresó en estos 2 días de votación, porque eso demuestra que en Chile la democracia se sostiene y se construye día a día. Y por eso, como lo decía anteriormente, como la democracia no nos cae del cielo, no surge por arte de magia, hay que celebrar y sentir con mucho orgullo que cuando tenemos que enfrentar estos procesos electorales desde Chile lo hacemos con respeto a nuestra institucionalidad, apegados a la ley, con orden, con seguridad, con transparencia y con legitimidad. Queremos reiterar además, como gobierno, lo que decía ayer el presidente, que nosotros vamos a seguir trabajando codo a codo con todos los municipios y gobiernos regionales. Lo hemos hecho en otras oportunidades, independiente del color político, porque tenemos la convicción que cuando ponemos en el centro el bienestar de las personas, la coordinación de las instituciones es clave para lograr esos objetivos, más allá de las legítimas y necesarias diferencias que en una democracia se expresan a nivel de representación de instituciones. Y por lo mismo, como esa disposición y esa obligación por parte del gobierno va a seguir, igual que siempre, nuestro llamado, evidentemente, es a poner en el centro el trabajo colaborativo para a las autoridades, ¿cierto?, que prontamente van a asumir, sean como nuevos desafíos o porque fueron reelectos o reelectas. Como gobierno, también lo decía el presidente y lo reitero, estamos muy contentos como gobierno por el resultado de esta elección y tenemos razones para estar contentos. En primer lugar, lo que decía anteriormente, vivimos una jornada impecable, fueron 2 días donde nos enfrentamos a un proceso electoral que por primera vez fue con voto obligatorio para elegir autoridades municipales y de gobiernos regionales. Elegimos o tuvimos que elegir a más de 1000 candidatos y candidatas. Fue una elección muy contundente, con muchas opciones y con voto obligatorio. Y por lo tanto es motivo no solo de orgullo, sino que de alegría cómo vivimos ese proceso. En segundo lugar, porque hoy, después de elecciones muy cargadas para un lado en primera instancia, luego muy cargadas para otro lado, el resultado de esta jornada ha vuelto a poner en equilibrio la diversidad que existe en términos políticos en Chile. Y eso evidentemente es motivo de alegría. ¿Por qué? Porque obliga a todas las fuerzas políticas a hablarle a las mayorías y no solamente a su sector. Y eso es bueno para una democracia. No profundizar en el atrincheramiento, en la imposición de uno sobre otro, sino que entender que vivimos en un país diverso y eso se vuelve a expresar en Chile después de procesos electorales donde vimos, insisto, que los resultados se cargaban o muy para un lado o muy para otro lado. Hemos aprendido como país y eso se expresó en esta elección. Y en tercer lugar, evidentemente, no podemos desconocer que la unidad del progresismo tuvo un buen desempeño. Eso también nos pone contentos como gobierno. Se lograron importantes triunfos a lo largo de todo Chile y que son el resultado de ese trabajo conjunto, comprometido y que también ha sabido valorar la ciudadanía desde lo local hasta lo regional. Ayer estuvieron en La Moneda no solamente los presidentes y presidentas de partidos oficialistas, que estaban convocados un comité político ampliado desde la semana pasada, sino que también acudieron acá varios alcaldes y alcaldesas ganadoras, tanto, particularmente la región metropolitana por razones de distancia, como el alcalde Bodanovich, Toledo, Castro y Reyes, entre otros. Chile efectivamente ha demostrado su diversidad,
y que también el progresismo sigue siendo una opción potente con triunfo en regiones y comunas claves. Eso se ha demostrado en esta elección. Pero nuestra tarea, obviamente, como la de Chile, independientemente de este proceso electoral, sigue siendo avanzar y seguir trabajando por nuestro país. Porque esto no se trata solamente de elecciones, vamos a contarles un poco cómo estamos trabajando para esta semana. En primer lugar, la agenda legislativa. Tenemos 3 días de una agenda bien intensa. En primer lugar, en lo que respecta a la seguridad pública, esperamos avance en la Ley de Inteligencia Económica, esperamos avance en la Ley de Reglas de Uso de la Fuerza, que es muy clave para el reforzamiento de las tareas que esperamos puedan desempeñar también nuestras Fuerzas Armadas, en complemento con el trabajo que hacen Carabineros de Chile. Tenemos en materia de seguridad también el proyecto de funerales narcos y el Registro Nacional de Prófugos, entre otros, que esperamos que esta semana tengan importantes avances. Pero también desde el punto de vista de la seguridad social. Quiero mencionar solamente 2 proyectos que están encabezados por la ministra del Trabajo, en este caso. En primer lugar, el proyecto de equidad salarial, que se está viendo en la Comisión de Mujer del Senado, y también el proyecto de reforma al sistema de pensiones, que sigue avanzando en el Parlamento, en este caso en la Comisión de Trabajo del Senado, para el día miércoles. Ya en la agenda legislativa tenemos un intenso despliegue y labor en materia de seguridad pública y en materia de seguridad social. Pero también en materia de gestión vamos a estar entregando nuevas viviendas en la Florida y Valparaíso para seguir cumpliendo con el plan de emergencia habitacional. También en Rancagua con el ministro de Energía para seguir reforzando el segundo proceso de postulación al subsidio eléctrico, y en Santiago va a estar la inauguración de la gran feria de postulación al subsidio eléctrico, particularmente el Paseo Bulnes de Santiago. Ahí queremos reiterar el llamado a las familias del 40% del registro social de hogares a postular, porque esta postulación se cierra el 6 de noviembre a las 10 de la mañana, sin perjuicio de que seguimos también empujando el proyecto para triplicar a los beneficiarios del subsidio eléctrico. También estaremos con los preparativos para el fin de semana largo, que parte el día jueves de esta semana, y el Ministerio de Obras Públicas tiene un plan de contingencia para enfrentar la masiva salida del fin de semana largo, y también el Ministerio de Transporte en la campaña de concientización para reducir los siniestros del tránsito. Tenemos también un trabajo centrado en la campaña contra los incendios forestales. Ya el ministro Valenzuela va a encabezar la reposición de un avión cisterna de CONAF, porque justamente también tenemos que pensar que, si bien estamos en la primavera, el periodo de incendio se aproxima y, por lo tanto, los preparativos del Gobierno y el trabajo del Gobierno no puede parar y tiene que anticiparse y adelantar esos escenarios. Quiero reiterar lo que señalaba anteriormente, que para nosotros es un mensaje central celebrar y sentirnos orgullosos y orgullosas de que en Chile la democracia se ejerce en las urnas, pero también en el trabajo día a día, que como instituciones hacemos, tenemos que hacer, y también para la ciudadanía que, organizada o no, se esfuerza por construir un país y un Chile mejor para el presente y el futuro de nuestras generaciones. Preguntas. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quería partir preguntándole sobre este cambio de gabinete inminente que debe realizar el Gobierno antes de que culmine la primera quincena de noviembre. El Gobierno ha sostenido conversaciones con los partidos para zanjar este reajuste, considerando que buena parte de ellos depende de la magnitud de este cambio, como usted lo señalaba la semana pasada, y también a qué va a responder este cambio, si va a ser para concretar algunas reformas claves en el Congreso, ¿cuáles serían? El diseño de ese reajuste, ¿para qué consistiría? Miren, hay algo que es obvio, que es que el 15 de noviembre, si hay autoridades de gobierno que los partidos definan como candidatos, posibles candidatos o candidatas al Parlamento, son nombres que se tienen que señalar
con el límite de esa fecha para luego hacer los ajustes correspondientes. Eso es independientemente de la evaluación que el presidente del gobierno tenga del ejercicio de su desempeño, porque si están en el gobierno es porque están haciendo su trabajo, ¿no? Eso está determinado particularmente por la definición de los partidos oficialistas, de decir si algún ministro, ministra, subsecretario, subsecretaria debiese eventualmente competir en la próxima elección parlamentaria, que es el próximo año. Obviamente nosotros entendemos que los partidos entienden ese plazo legal y que por lo tanto antes del cumplimiento de esa fecha van a estar sobre la mesa los nombres para nosotros, obviamente el presidente en particular, hacer los ajustes respectivos. Sobre los proyectos y las reformas, ustedes saben cuáles son las prioridades de Chile y por lo tanto el foco del trabajo del gobierno. Independientemente de los ajustes que por plazo legal se tengan que cumplir en la salida de autoridades que determinen los partidos, la reforma al sistema de pensiones, porque nos urge que las pensiones suban ahora y no haya que esperar un próximo periodo electoral para que eso suceda, ¿no? Sabemos cómo hemos estado haciendo esperar durante décadas a nuestros jubilados. No podemos y no queremos como gobierno que nuestros jubilados sigan esperando y por lo tanto es muy clave lo que les mencionaba anteriormente, que el día miércoles se va a seguir viendo la reforma previsional porque ahí está nuestro foco. Y ese es un objetivo y prioridad del gobierno porque es una de las prioridades de la gente. Lo mismo con la agenda de seguridad, que tiene un sinfín de proyectos legislativos que queremos que salgan a la luz antes de que termine el gobierno, incluso antes de que termine, esperamos, este periodo legislativo. Tenemos también un gran trabajo para sacar adelante el término del CAE y la construcción de un nuevo sistema de financiamiento, entre otras materias. La ley de presupuesto ha señalado al país dónde están los focos y las urgencias de gobierno. Seguridad pública, que se expresa en el financiamiento de distintas iniciativas y presupuestos locales, regionales. Seguridad social, como lo es la reforma previsional o podríamos decir también el crédito con aval del Estado por seguridad del bolsillo de las familias y también seguridad económica, donde tenemos una agenda que debe dar y debe seguir dando certidumbres al desarrollo económico de nuestro país. Entre eso está, por ejemplo, en lo que queda del pacto fiscal, lo que respecta al sistema inteligente de permisos, etcétera. Entonces, solo para reforzar ante su pregunta, una cosa es el ajuste que se va a tener que producir sí o sí por los plazos legales en la medida que los presidentes de partido y los partidos determinen candidaturas que son hoy día autoridades de gobierno. Y en segundo lugar, la agenda de gobierno sigue en pie con las prioridades que públicamente hemos señalado y que entendemos responden también a varias de las urgencias ciudadanas que son de primer orden para nosotros. Ministra, sobre el balotaje de gobernador regional de la región metropolitana, ya pasan a esta segunda vuelta Francisco Orrego con Claudio Orrego, es la apuesta del oficialismo contra la de Chile Vamos. ¿Hay un temor en el Ejecutivo de que esa elección se vuelva un plebiscito hacia la gestión del gobierno? Bueno, ha sido más que repetido el que algunos sectores traten de hacer de cada elección un plebiscito de gobierno. Pero la realidad ha sido mucho más compleja y la ciudadanía la que define finalmente cuáles son las autoridades que mejor los pueden representar junto con sus proyectos para sus comunas o regiones. Y por lo tanto, eso lo va a determinar la ciudadanía sin perjuicio de que, como lo hemos dicho, tenemos hoy día ya un resultado a nivel nacional que da ciertas certezas. Solo en 5 regiones los candidatos o candidatas pasaron y ganaron en primera vuelta, 4 del mundo progresista y 1 del mundo de la derecha. El resto lo va a definir la ciudadanía, por cierto, no nos corresponde a nosotros entrar en más detalles del caso a caso. Comprenderán, somos la voz oficial de gobierno y me toca hacer una vocería más que referirme a los casos, pero lo importante para nosotros como gobierno es que así como se dio un ejemplo en el país de participación democrática en la jornada del fin de semana, para la segunda vuelta, que entiendo, no me equivoco, es el 15, aquí está, 24 de noviembre, perdón, el domingo 24 de noviembre exista nuevamente una jornada de alta participación, dado que además el voto sigue siendo obligatorio.
Y ministra, lo último, por mi parte, ¿cómo evalúa el gobierno los resultados del oficialismo en estas elecciones, ya con los datos más digeridos en la prensa internacional? Por ejemplo, se ha titulado que el país se inclinó por la derecha tradicional, el Ejecutivo lo ve de esa forma, y también, ¿a qué cree que responde la derrota de Iracy y Hasler en Santiago? No me corresponde, insisto, referirme a casos particulares, pero sí reiterar lo que hemos dicho. Como gobierno estamos muy contentos y contentas por los resultados, dado, en primer lugar, lo impecable de la jornada. Y eso, si hablamos al mundo entero, creemos que desde Chile es importante destacarlo, porque en Chile la democracia la sostenemos y la defendemos día a día y la construimos día a día en los procesos electorales y también en el quehacer de cada una de las instituciones y organizaciones sociales. En segundo lugar, porque después de haber vivido procesos electorales que se cargaron o muy para la izquierda o muy para la derecha, en su momento hoy día se vuelve a equilibrar la representación de fuerzas políticas existentes en Chile. Chile ha sido históricamente un país políticamente diverso y eso se ha vuelto a expresar en esta elección. Entonces, claro, dependiendo de cuál es el último escenario electoral uno compara. Tuvimos hace poco el resultado de la elección de convencionales de la última convención constitucional, que fue muy cargado a la extrema derecha, y el anterior muy cargado también a la izquierda o incluso sectores más radicales de izquierda. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos en Chile es un reequilibrio de esa fuerza. Tenemos además alegría, y eso lo reconocemos públicamente, nadie puede desconocer que somos representantes de un proyecto progresista, donde hay fuerzas políticas de izquierda y de centroizquierda, que hayan habido triunfos importantes en municipios, en gobiernos regionales del sector. Y creemos que obviamente eso da cuenta de que el proyecto progresista sigue siendo valorado por muchos ciudadanos y ciudadanas a lo largo y ancho de Chile, y eso no es solamente respecto al proyecto, sino que al trabajo que se desempeña. Entonces, hay tres razones por las cuales estar contentos de esta jornada, y es lo que reiteramos como gobierno para Chile, y por si también hay inquietudes en el mundo sobre el análisis que se puede concluir de esta jornada. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle si cree que el caso Monsalve pudo haber afectado más de alguna forma también a las elecciones, el resultado que obtuvieron como oficialismo. ¿Existe cierto alivio en ese sentido y este resultado descomprime de alguna forma la crisis política que se estaba viviendo, especialmente en las últimas 2 semanas? Mire, es un trabajo de los analistas probablemente ver cómo ha impactado o no los distintos casos de connotación penal que están siendo investigados en nuestro país en los últimos meses. No es tarea propia del gobierno, independientemente de lo que uno pueda pensar. Sin embargo, los analistas tendrán que hacer ese análisis, ¿no? Hemos tenido casos de alto impacto social, casos de corrupción, casos de graves delitos, ¿no?, que se han denunciado. Por lo tanto, no es tarea nuestra entrar en esa análisis, es tarea de los analistas evaluar el impacto que han tenido esas graves denuncias que hemos vivido durante meses en Chile. Pero respecto a expectativas, ¿tenían expectativas de que pudiera afectar un poco más quizá la elección, ustedes en particular? Lo que nosotros, la verdad, estábamos viendo en el debate público es que se pronosticaban escenarios muy catastróficos respecto a este u otros casos, y eso no ha sucedido por las razones que dije anteriormente. La citación al Congreso de las ministras Toá y Orellana respecto al caso Monsalve en particular, ¿cómo esperan enfrentarla? ¿Qué mensaje van a entregar ahí? Como siempre, cumpliendo nuestro deber de transparencia y de garantía de que las instituciones siguen funcionando por el deber que tenemos con Chile. Perfecto. Quería preguntarle también respecto a la elección propiamente tal. Hubo críticas por parte de algunos vocales de mesas de que no se dieron las condiciones óptimas para poder hacer el conteo de votos. Algunos se veía que estaban en el piso tratando de hacer ese recuento, muchos sin luz, intentando poder llegar a los resultados de esa noche, y también que terminaron en altas horas de la madrugada. Muchos de ellos tenían que trabajar hoy día. ¿Hay una autocrítica desde el gobierno? ¿Es el CERVEL quien tiene que hacerse cargo de eso?
Primero, yo quisiera destacar el trabajo del CERVEL. En esto, el CERVEL no solamente cuenta con el respaldo perdón, del Gobierno, sino que ha tenido un desempeño muy relevante, lo mismo de nuestras instituciones, la Fuerza Armada, el Ejército, los propios vocales, entendiendo que tuvimos que enfrentar una jornada excepcional en materia de participación. Y evidentemente que estas experiencias nos van a servir para próximas elecciones, ¿no? Porque en Chile el voto obligatorio prácticamente llegó para quedarse, porque somos un país que vive casi todos los años situaciones electorales, pero no podemos perder de vista que tuvimos, insisto, una jornada tremendamente robusta, impecable, transparente, segura. Yo quiero solo recordar que en el debate hace algunos meses, si no ya hace casi un año, se ponía en duda de la seguridad del voto por votar 2 días. Y sin embargo, la jornada fue impecable desde el punto de vista de la seguridad. Fue muy necesario, además, a pesar de lo que decían algunos, el poder votar 2 días. Si hubiéramos tenido que votar en un día, imagínense, no se habría terminado a la hora que terminamos. Hubiera sido muchísimo más tarde, hubiera sido prácticamente imposible desarrollar con cierto grado de normalidad la jornada de votación, dado el nivel de candidato y candidata y la cantidad de papeletas. Por lo tanto, la experiencia que tuvimos ratifica que estábamos en lo cierto desde el punto de vista de votar en 2 días y de las condiciones de seguridad que nuestras instituciones del Estado podían desempeñar en una jornada como esta. Ministra, lo último por mi parte, ayer hubo buenos, malos resultados, depende de dónde se le mire, pero también algunas sorpresas. En algunos casos, por ejemplo, candidatos que llegaron con antecedentes importantes a estos cargos de elección popular, por ejemplo, haber estado antes, un mes atrás, en prisión preventiva, como en el caso de Aníbal Valenzuela en Nancagua, en el caso de Mario Mesa, estaba con arresto domiciliario nocturno, tras ser imputado por fraude al fisco. ¿Cómo ve estos triunfos en las urnas? ¿Van a finalmente ser alcaldes, personas que están cuestionadas, al menos en la justicia? Claro, están viendo procesos de formalización. Mire, el CERVEL ya se pronunció sobre la legalidad de esta materia. A nosotros como gobierno lo que nos interesa es que la justicia siga avanzando y si se determinan culpabilidades se apliquen las máximas sanciones independientemente del poder que ejerzan las personas involucradas, ¿no? Como siendo autoridades o no. En el fondo, la justicia tiene que aplicar con igualdad, garantizando igualdad ante la ley, independientemente de los cargos de las personas que investigue. Y eso es el foco de nuestro gobierno y lo que podemos decir. Respecto a lo otro, el CERVEL ya se pronunció. ¿Pero no hay una reflexión respecto a que finalmente igual están accediendo a cargos importantes pese a estos antecedentes? Es que la justicia tiene una tarea que hacer, ¿no? Está en proceso de investigación de muchas personas asociadas a casos de distinta gravedad y lo que tiene que resolver la justicia finalmente después de los procesos de formalización es la culpabilidad o no de esas personas, ¿no? Y eso es lo importante, eso es lo que nos interesa a nosotros. Puede ser una reflexión a futuro, una reflexión en el Parlamento que se hace para enfrentar futuras candidaturas que estén en ese escenario, pero por lo pronto nosotros tenemos un Estado de Derecho y frente a personas que están siendo investigadas y formalizadas, lo que la justicia tiene que resolver al final del día, independientemente de los cargos que ostenten, es que va a aplicar con total rigurosidad la ley y las condenas correspondientes a las gravedades de los hechos que se han denunciado. ¿Cómo está, ministra? Buen día. Buen día. Ministra, los resultados de la Municipal de Santiago, dicen los expertos, que suelen ser un oráculo para las definiciones presidenciales del año entrante. Y por otra parte, Evelyn Matei logró sacar a la mayoría de sus candidatos electos con victorias relativamente holgadas. ¿Qué tanta importancia le dan a estas señales y si reconocen que la derecha parte con una ventaja en las proyecciones presidenciales del próximo año? A ver, primero tarea nuevamente de analistas políticos y electorales, no la tarea que me corresponde a mí como vocera de gobierno desde el Palacio de la Moneda. Lo que sí es posible señalar es que evidentemente le corresponde a los partidos y a las distintas coaliciones definir sus candidaturas presidenciales en momento y forma
según los plazos legales, entendiendo que todavía queda tiempo, pero que esto es algo que se tendrá que determinar de cara al próximo año. Es todo lo que puedo decir. Nuestro gobierno tiene otra tarea, no la tarea de los analistas electorales, sino que la tarea de gobernar, porque independientemente de lo que suceda en una próxima elección, nuestros compatriotas siguen esperando resultados hoy, en el presente. Por eso les decía que es tan clave para el gobierno seguir con la agenda de trabajo, que es sacar adelante la reforma de pensiones, tramitar el fin al CAE, sacar adelante la agenda de seguridad y también la agenda económica para, desde lo que corresponde al Ejecutivo y el Parlamento, con las leyes que estamos empujando, garantizar que nuestra economía siga reactivándose para el bienestar de las familias chilenas. Bien. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.